Mi refugio en Tepito. Mi nombre es Eduardo Ramírez y jamás pensé que terminaría contando esta historia. Las calles de Tepito no perdonan a nadie, y mucho menos a los que nacimos entre sus entrañas. Tengo 24 años y desde que tengo memoria, he vivido rodeado de la desesperación que caracteriza a este barrio. Un lugar donde las promesas se desvanecen tan rápido como el humo de los cigarrillos que mi abuela solía fumar en la azotea de nuestro deteriorado edificio. Desde pequeño, mi único refugio fueron los dibujos. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas o policías, yo pasaba horas trazando figuras en cualquier superficie que encontrara. Mi abuela, doña Licha, siempre dijo que tenía un don especial. Tus manos están bendecidas por la Santísima, me repetía constantemente. Ella era devota de la Santa Muerte, una devoción que muchos en el barrio compartían, pero pocos entendían realmente. En las noches, cuando el frío se colaba por las grietas de nuestra humilde vivienda, doña Licha me contaba historias sobre la niña blanca, como ella la llamaba. No es mala, mijo, me explicaba mientras sus ojos cansados brillaban bajo la tenue luz de las velas. Es justa, no discrimina entre ricos y pobres, entre buenos y malos. Solo cumple su trabajo cuando es el momento. La imagen de aquella figura esquelética, vestida con una túnica y sosteniendo una guadaña, se grabó en mi mente desde entonces. A los 18 años, conseguí trabajo como aprendiz en un estudio de tatuajes en el corazón de Tepito. El dueño, un hombre llamado Sergio, reconoció mi talento y me dio la oportunidad de desarrollarlo. Pronto me hice de una reputación, y la gente del barrio comenzó a buscarme específicamente para sus tatuajes. Muchos querían la imagen de la Santa Muerte en su piel, una petición que nunca me negué a realizar. Cada tatuaje de la Santísima que hacía lo sentía como una ofrenda, como un tributo a la devoción que mi abuela me había inculcado. Fue en ese estudio donde conocí a Ricardo, mejor conocido como el Flaco. Alto, delgado y con una sonrisa que escondía más secretos que virtudes, llegó un día solicitando un tatuaje de San Judas Tadeo. Durante las largas horas de trabajo, comenzamos a hablar y descubrimos que habíamos crecido en calles vecinas. La afinidad fue inmediata, y a pesar de las advertencias de Sergio sobre las malas compañías, el Flaco y yo nos volvimos inseparables. ¿Sabes lo que ganas con esos tatuajes, Eduardo? Me preguntó una noche mientras compartíamos unas cervezas en la azotea de mi edificio. Una miseria, hermano. Con tu talento podrías estar ganando el triple. No necesité preguntar a qué se refería. En Tepito, las oportunidades legítimas son tan escasas como el agua en un desierto. El Flaco estaba involucrado en pequeños robos, nada grave según él, solo tomar lo que a otros les sobra. Su propuesta fue tentadora: ser su compañero en algunos trabajos y dividir las ganancias. Al principio me negué, pero la enfermedad de mi abuela y las crecientes facturas médicas terminaron por convencerme. Solo un par de veces, me dije a mí mismo. Solo hasta que doña Licha esté mejor. Pero en este barrio, una vez que entras en ciertos caminos, es casi imposible salir ileso. Lo que comenzó como pequeños hurtos a turistas desprevenidos en el centro histórico, pronto escaló a robos más elaborados en tiendas departamentales y eventualmente a trabajos para grupos más organizados. El Flaco tenía contactos, demasiados para mi gusto, y poco a poco nos fuimos involucrando con personas que manejaban el narcomenudeo en la zona. Mi doble vida se volvió agotadora. Durante el día era Eduardo el tatuador, respetado por su arte y su trato amable. Por las noches me convertía en la sombra del Flaco, entrando a lugares que jamás hubiera imaginado, haciendo cosas de las que no me enorgullecía. Doña Licha, con esa intuición que solo las abuelas poseen, comenzó a sospechar. «Te veo cambiado, mijo», me dijo una tarde mientras le servía su medicina. «Tienes los ojos tristes, como si cargaras un peso muy grande». Intenté sonreír, asegurándole que solo estaba cansado por el trabajo, pero ella no se dejó engañar. Tomó mi mano entre las suyas, arrugadas y cálidas, y añadió: «La Santísima ve todo, Eduardo. No hay secreto que puedas esconderle. Si estás en problemas, pídele ayuda, pero recuerda que todo tiene un precio». No le di importancia a sus palabras en ese momento. Estaba demasiado ocupado tratando de mantener mi fachada, de justificar ante mí mismo las decisiones que estaba tomando. Pero la advertencia de mi abuela resonaría en mi mente más adelante,
en el momento más crítico de mi vida. El punto de quiebre llegó 6 meses después. El flaco me propuso un trabajo diferente, algo más arriesgado, pero con una paga que, según él, nos permitiría retirarnos por un tiempo. Se trataba de interceptar una entrega de mercancía en la frontera con una colonia rival. La mercancía, por supuesto, era droga, y la misión consistía en robarla para luego venderla a otro grupo que operaba en la zona de Iztapalapa. «Es pan comido, Lalo», insistió el flaco, usando el diminutivo que solo mi abuela y él conocían. Entramos, tomamos la mercancía y salimos. Ni siquiera tendremos que usar las armas. Debí haberme negado. Algo dentro de mí me advertía que este trabajo era diferente, que cruzábamos una línea de la que no habría retorno. Pero la enfermedad de doña Licha había empeorado, y los médicos hablaban de un tratamiento experimental que podría ayudarla. Un tratamiento costoso que jamás podría pagar con mi sueldo de tatuador. Acepté, y esa decisión cambiaría mi vida para siempre. La noche acordada, el 2 de noviembre, Día de Muertos, el flaco y yo, nos encontramos con otros 2 compañeros en un callejón cercano al punto de entrega. La noche era especialmente fría, y una neblina ligera envolvía las calles estrechas de Tepito, dándole un aspecto aún más sombrío. Las luces de los faroles parpadeaban, como si quisieran advertirnos sobre lo que estaba por venir. «Cambio de planes», anunció el flaco mientras revisaba su arma. «La entrega no será en la bodega, sino en la azotea del edificio abandonado de la calle Tenochtitlán». Algo no encajaba. ¿Por qué cambiar el lugar a último momento? Mis instintos me gritaban que me alejara, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Seguimos a el flaco a través de callejones y pasajes estrechos hasta llegar al edificio mencionado, una estructura de 4 pisos abandonada desde el terremoto del 85, según recordaba. Subimos las escaleras en silencio, solo interrumpido por el sonido de nuestras respiraciones agitadas y el eco de nuestros pasos sobre el concreto desgastado. Al llegar a la azotea, la vista de la Ciudad de México se extendía ante nosotros como un mar de luces parpadeantes. En cualquier otra circunstancia, habría apreciado esa imagen. Quizás incluso la habría dibujado más tarde. Pero esa noche, lo único que sentía era un nudo en el estómago y un presentimiento oscuro. «¿Dónde están los otros?», pregunté, notando que la azotea estaba vacía. El flaco no respondió de inmediato. Caminó hacia el borde de la azotea, mirando hacia la calle, como si esperara a algo o a alguien. «Lalo», dijo finalmente, sin voltear a verme. «Lo siento, hermano». Antes de que pudiera procesar sus palabras, las puertas de acceso a la azotea se abrieron de golpe, y varias figuras armadas emergieron de la oscuridad. Eran al menos 8 hombres, todos con el rostro cubierto y portando armas que apuntaban directamente hacia mí. Los otros 2 que habían subido con nosotros se colocaron junto al flaco, revelando su verdadera lealtad. «¿Qué significa esto, Ricardo?», exigí saber, utilizando su nombre real para enfatizar mi confusión y traición. «Negocios, Eduardo». «Solo negocios», respondió con una frialdad que jamás había visto en él. «El comandante Salazar está harto de que sigas tatuando a sus rivales, de que les des información sobre sus movimientos. Dice que eres un soplón. ¿De qué hablas?». «Yo nunca he sido un soplón». El flaco se encogió de hombros. «No importa lo que digas ahora. El comandante ha dado la orden, y yo solo la estoy cumpliendo». Fue en ese momento cuando entendí la magnitud de mi ingenuidad. El comandante Salazar, un policía corrupto que controlaba gran parte del narcotráfico en la zona, había puesto precio a mi cabeza por razones que ni siquiera comprendía. Y el flaco, mi supuesto mejor amigo, había aceptado el trabajo. La traición dolía más que el miedo a la muerte inminente. Mientras los sicarios se acercaban lentamente, formando un círculo a mi alrededor, recordé las palabras de mi abuela. «La Santísima ve todo, Eduardo. Si estás en problemas, pídele ayuda». Con el corazón latiendo desbocadamente y sin otra opción, cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, recé con fervor a la Santa Muerte. No pedí un milagro, no pedí ser salvado. Solo pedí justicia. «Santísima Muerte», susurré, «si este es mi final, que sea rápido. Pero si aún no es mi hora, te pido que me muestres el camino. Te prometo que cambiaré, que honraré tu nombre y abandonaré esta vida que he elegido».
Apenas terminé mi plegaria, un estruendo ensordecedor sacudió el edificio. Al principio pensé que era un disparo, pero el sonido fue mucho más potente, como si algo hubiera explotado cerca. Las luces de la ciudad parpadearon simultáneamente, y por un instante todo quedó en penumbra. Cuando la luz del farol cercano a la azotea volvió a parpadear, iluminó una figura que no estaba allí antes. Era una mujer, o al menos tenía forma femenina, vestida con una túnica oscura que ondeaba a pesar de que no había viento. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero en sus manos sostenía lo que parecía ser una guadaña, brillante y amenazadora bajo la luz intermitente. Los sicarios, incluido el flaco, retrocedieron instintivamente. Uno de ellos, el más cercano a la aparición, cayó de rodillas, temblando visiblemente. «¡La veo!», gritó con terror. «¡Es ella! ¡La Santa Muerte!». El pánico se extendió como fuego entre los presentes. Algunos intentaron disparar a la figura, pero sus armas se encasquillaron o simplemente no funcionaron. Otros corrieron hacia las escaleras, tropezando entre sí en su desesperación por escapar. El flaco, paralizado por el miedo, me miró con ojos desorbitados. «¿Qué has hecho, Lalo?», me preguntó con voz temblorosa. No tuve tiempo de responder. La figura encapuchada avanzó hacia nosotros, su presencia llenando el ambiente con un frío sobrenatural. Sin embargo, no sentí miedo. Al contrario, una extraña calma me invadió, como si supiera que no me haría daño. En medio del caos, aproveché la confusión para correr hacia las escaleras. Nadie intentó detenerme. Estaban demasiado ocupados tratando de escapar de aquella aparición que, según ellos, era la misma muerte encarnada. Bajé las escaleras a toda velocidad, escuchando los gritos y lamentos que provenían de la azotea. Al llegar a la calle, continué corriendo sin mirar atrás, hasta que mis piernas no pudieron más y tuve que detenerme en un callejón oscuro. Jadeando me apoyé contra la pared húmeda y traté de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Había sido real aquella aparición? ¿O solo fue producto del miedo colectivo, amplificado por la oscuridad y las circunstancias? No tenía respuestas, pero sí una certeza. Había estado a punto de morir y de alguna manera había sobrevivido. Mi promesa a la Santa Muerte resonaba en mi mente con claridad meridiana. Regresé a casa entrada la madrugada, exhausto y aturdido. Doña Licha estaba despierta, sentada en su mecedora, como si hubiera estado esperándome. «Te vi en mis sueños, mijo», me dijo con una serenidad que contrastaba con mi agitación. «Estabas rodeado de oscuridad, pero una luz te guiaba». No tuve el valor de contarle lo sucedido, al menos no esa noche. Me limité a abrazarla con fuerza, agradecido por tenerla aún a mi lado. Los días siguientes fueron un torbellino de noticias y rumores en el barrio. Se hablaba de un enfrentamiento en la azotea del edificio abandonado, de sicarios que habían enloquecido tras ver algo sobrenatural. Algunos decían que varios habían saltado al vacío, prefiriendo una muerte segura a enfrentarse a lo que fuera que vieron allí arriba. El flaco desapareció. Nadie supo si murió esa noche o si decidió huir de la ciudad. El comandante Salazar, por su parte, intensificó la búsqueda de quienes consideraba responsables del incidente, pero curiosamente, mi nombre nunca apareció en sus listas. Cumplí mi promesa. Dejé atrás la vida delictiva y me enfoqué completamente en mi trabajo como tatuador. Con el tiempo, ahorré lo suficiente para abrir mi propio estudio, un lugar pequeño pero acogedor donde me dediqué a perfeccionar mi arte. Doña Licha recibió el tratamiento que necesitaba, y aunque su salud nunca se recuperó completamente, logró vivir 2 años más con relativa estabilidad. Pero lo más extraño comenzó a suceder poco después de aquella noche en la azotea. A veces, cuando estaba solo en mi estudio o caminando por las calles de Tepito, escuchaba una voz femenina susurrándome al oído. No eran palabras claras, sino más bien sensaciones, advertencias sobre peligros inminentes o decisiones que debía tomar. La primera vez ocurrió cuando estaba a punto de cruzar una calle. De repente, sentí un susurro, una presencia que me detuvo en seco. Segundos después, un auto pasó a toda velocidad, justo por donde habría estado yo de haber cruzado. La segunda vez fue durante una discusión con un cliente problemático. La voz me advirtió que el hombre llevaba un arma, lo que me permitió manejar la situación con cautela,
y evitar un posible desenlace violento. Con el tiempo, aprendí a reconocer y confiar en esas advertencias. Nunca volví a ver a la figura encapuchada de la azotea, pero su presencia, o lo que fuera que me salvó aquella noche, parecía seguir vigilándome, protegiéndome de alguna manera. Doña Licha falleció en paz, rodeada de las imágenes de la Santa Muerte que tanto veneraba. Antes de partir, tomó mi mano y me dijo: «La niña blanca cuida a los suyos, mijo. Nunca olvides tu promesa». No lo he olvidado. Cada 2 de noviembre coloco una ofrenda especial para la Santísima. Cigarrillos, tequila, pan de muerto y, sobre todo, mis dibujos más elaborados. Es mi forma de agradecer por la segunda oportunidad que me dio. Hoy, 5 años después de aquella noche, sigo escuchando la voz en momentos críticos. Algunos dirán que es paranoia, otros que es mi conciencia manifestándose de forma extraña. Pero yo sé la verdad. En las calles de Tepito, donde la desesperación y la muerte son compañeras cotidianas, encontré un último refugio en la promesa hecha a la Santa Muerte. Y mientras escribo estas líneas, siento su presencia cerca, vigilante pero no amenazadora. Es el recordatorio constante de que, incluso en los lugares más oscuros, existe una luz que nos guía hacia la redención. La mía vino en forma de una figura encapuchada con una guadaña en mano, y por ello estaré eternamente agradecido. Porque en Tepito todos buscamos protección, y algunos, como yo, la encontramos en los lugares más inesperados. Mi nombre es Eduardo Ramírez, y esta es mi historia con la Santa Muerte, mi último refugio en un mundo que raramente ofrece segundas oportunidades. El taxi, mi peor pesadilla. La primera vez que la vi fue una madrugada de octubre. El aire de Guadalajara se sentía espeso, como si la ciudad entera contuviera la respiración bajo un manto de neblina. Los semáforos pintaban las calles desiertas con destellos rojos que parecían advertencias silenciosas. Mi nombre es Mauricio Vega. Tengo 42 años y llevo más de 15 manejando un taxi por las calles de esta ciudad. He visto de todo: borrachos llorando por amores perdidos, ejecutivos estresados, parejas discutiendo y hasta un parto en el asiento trasero una Navidad. Pero nada me preparó para lo que comenzó aquella noche. Todo empezó por mi amistad con Tobías Ramírez, el Toby como todos lo conocen en el barrio. Crecimos juntos en las calles de Analco, compartiendo la pobreza y los sueños de salir adelante. La vida nos llevó por caminos diferentes. Yo elegí un trabajo honrado, mientras él se fue hundiendo en negocios turbios hasta convertirse en lo que es ahora. Un narcomenudista con cierta fama en la zona oriente. Mau, ¿qué te cuesta? Solo llevar este paquetito a la Perla. Te doy 5,000 pesos, carnal, me dijo una tarde mientras tomábamos cervezas en el taller donde guardo mi taxi. No me metas en tus ondas, Toby. Tengo 2 chamacos que mantener y ya sabes que su mamá me trae cortito con la pensión. Pero la verdad es que las deudas me ahogaban. El taxi necesitaba reparaciones costosas, la renta se acumulaba y mi ex esposa amenazaba con demandarme por falta de pagos. Así que esa noche acepté. Y luego otra vez. Y una más. Hasta que se volvió costumbre. Solo transportaba encargos. Nunca pregunté qué contenían, aunque lo sabía perfectamente. Me engañaba pensando que no hacía nada malo, que solo era el chofer. La ciudad tiene ojos. Y la policía también. Hace 3 semanas, un operativo desmanteló la célula donde operaba el Toby. Él logró escapar, pero muchos cayeron. Y los que quedaron libres comenzaron a sospechar que alguien había dado el pitazo. Por alguna razón, mi nombre surgió en esas conversaciones. «Ándele con cuidado, don Mau», me advirtió doña Chelita, una anciana que vende veladoras y figuras de la Santa Muerte cerca de la Central Vieja. «Me dijo un cliente que andan preguntando por usted. Los muchachos de don Clemente, ya sabe quiénes, dicen que usted y el Toby tenían un arreglo con los federales». Me reí de sus advertencias. Incluso compré una veladora negra que ella me recomendó para protección. La puse en el tablero del taxi como adorno, más por complacerla que por creer en esas cosas. El miércoles pasado recibí una llamada de número desconocido mientras esperaba pasaje frente a la Plaza del Sol. «¿Mauricio Vega?», preguntó una voz ronca. «¿Quién habla?». «Los amigos del Toby. Tenemos que hablar sobre lo que sabes».
Colgué sintiendo un escalofrío. Esa misma tarde, dos tipos en una motocicleta me siguieron durante varias cuadras. Logré perderlos metiéndome en contraflujo por López Mateos. Y así llegamos a esa noche. La noche que lo cambió todo. Eran casi las 2 de la madrugada cuando decidí terminar mi jornada. Había sido un día flojo, con pocos clientes y muchos gastos en gasolina. Conducía por el periférico, cerca del cruce con Mariano Otero, pensando en cómo pagaría la colegiatura de mi hijo menor. La neblina se había vuelto tan densa que apenas distinguía la carretera. Los faros del taxi apenas iluminaban unos metros adelante. De pronto, una figura apareció en la orilla. Instintivamente pisé el freno. Era una mujer. Estaba de pie junto a la barrera de contención, completamente inmóvil, como si llevara horas esperando. Vestía una túnica negra que le cubría hasta los pies. Su rostro quedaba parcialmente oculto por la capucha, pero pude ver que era joven, quizás de 30 años, con la piel tan pálida que parecía brillar en la oscuridad. En otras circunstancias habría seguido de largo. A esas horas en esa zona, recoger pasajeros desconocidos era buscar problemas. Pero algo me hizo detenerme. Tal vez fue la manera en que me miró directamente, como si me conociera. O quizás fue el hecho de que necesitaba el dinero. Bajé la ventanilla mientras me acercaba. ¿Necesita un taxi, señorita? No respondió. Simplemente abrió la puerta trasera y se deslizó dentro. El interior del coche se impregnó inmediatamente de un aroma dulzón, como a flores marchitas y copal. ¿A dónde la llevo?, pregunté, ajustando el retrovisor para verla mejor. Sigue derecho por el periférico, respondió con una voz suave pero firme. Te indicaré cuando debas desviarte. Su tono no admitía réplica. Arranqué el taxi mientras un presentimiento extraño me recorría la espalda. Por el espejo pude observarla mejor. Tenía los ojos más oscuros que había visto jamás, como pozos sin fondo. Sus manos, delgadas y con dedos largos, sostenían una pequeña bolsa de tela negra. ¿Viene de alguna fiesta?, pregunté, intentando romper el silencio incómodo. No hables, respondió secamente. Y cambia de ruta. No vayas a tu casa esta noche. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. ¿Cómo sabía ella que yo me dirigía a mi casa? Disculpe, pero no entiendo qué. Dobla a la derecha en la siguiente salida, me interrumpió. Ahora. Algo en su voz me hizo obedecer automáticamente. Tomé la desviación hacia Zapopan, alejándome del camino que normalmente tomaría para volver a mi departamento en Santa Tere. Señorita, no sé quién es usted, pero... Silencio, dijo. Enciende la radio. Encendí la radio más por nerviosismo que por obediencia. Estaba sintonizada en una estación de noticias. El locutor narraba los eventos nocturnos con voz monótona. Un accidente en La Calma, un asalto a una farmacia, el pronóstico del tiempo para el día siguiente. Y entonces, reportan una balacera en el barrio de Santa Teresita. Hombres armados dispararon contra un edificio de departamentos en la calle Jesús García. Vecinos informan que los agresores preguntaban por un hombre de nombre Mauricio. La policía ya se encuentra en el lugar. No se reportan heridos hasta el momento. Mi sangre se congeló. Era mi edificio, mi departamento. Me estaban buscando para matarme. ¿Cómo? ¿Cómo supo? Balbuceé, mirando frenéticamente al retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. Frené en seco, haciendo que el taxi derrapara en el asfalto húmedo. Me giré completamente. No había nadie. Las puertas seguían cerradas. Las ventanas también. Era imposible que hubiera saltado del vehículo en movimiento sin que yo lo notara. Y sin embargo, el aroma a flores secas y copal permanecía en el aire. Y sobre el asiento, algo que no estaba antes. Una pequeña figura tallada en madera oscura. Una mujer esquelética con un manto, sosteniendo una guadaña en una mano y un globo terráqueo en la otra. La Santa Muerte. Tiene que ser más específico, señor Vega, dijo el comandante Olmos, mientras hojeaba su libreta. Dice que una mujer desconocida subió a su taxi y luego desapareció. Estábamos en la comandancia de policía de Zapopan. Había pasado la noche en un motel barato de carretera, temblando de miedo, y al amanecer decidí presentarme voluntariamente. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que me relacionaran con el Toby. Sé cómo suena, comandante, respondí, pero es la verdad.
Esa mujer sabía que iban a atacar mi casa. Me salvó la vida. Olmos me miró con escepticismo. Era un hombre corpulento, con bigote canoso y ojos que habían visto demasiada violencia para impresionarse fácilmente. Señor Vega, tenemos testigos que afirman que usted transportaba drogas para Tobías Ramírez. ¿Es eso cierto? Bajé la mirada. No tenía sentido negarlo. Sí, pero solo transportaba paquetes. Nunca vendí nada. Nunca. Eso es suficiente para procesarlo, me interrumpió. Sin embargo, tenemos un problema mayor. El grupo de Don Clemente cree que usted y el Toby tienen información que puede incriminarlos. Están dispuestos a matar por silenciarlos. Yo no sé nada, protesté. Solo llevaba paquetes de un punto a otro. Nunca pregunté. Eso no les importa, dijo Olmos, cerrando su libreta. Escuche, Vega, puedo ofrecerle protección a cambio de su cooperación. Necesitamos atrapar a el Toby y desmantelar la red de Don Clemente. ¿Protección? ¿Como el programa de testigos protegidos? Algo así. Tendría que dejar Guadalajara, por supuesto. Empezar de nuevo en otro estado. Pensé en mis hijos, en que no podría verlos crecer, en que tendría que abandonar todo lo que conocía. Necesito pensarlo, dije finalmente. No tiene mucho tiempo, respondió Olmos. Por ahora, lo mantendremos bajo custodia por su propia seguridad. Ha tenido suerte, Vega. Muy pocos reciben una segunda oportunidad como usted. Suerte. Si él supiera. 3 días después me liberaron por falta de pruebas contundentes, aunque quedé bajo vigilancia. El comandante Olmos me advirtió que era peligroso volver a las calles, pero yo necesitaba trabajar. Mis hijos no comerían de promesas. Recuperé mi taxi del depósito policial y regresé a la rutina. No volví a mi departamento. Alquilé un cuarto en una vecindad de Tlaquepaque y cambié mis rutas habituales. Durante semanas, cada sombra me parecía un sicario. Cada motocicleta que se acercaba demasiado me provocaba taquicardia. Una tarde, mientras esperaba clientes fuera de la Central Nueva, vi a doña Chelita caminando entre los taxis con su canasta de figuras y veladoras. Don Mau me saludó con una sonrisa desdentada. Qué bueno verlo vivo. Dicen que la santa lo protege. ¿De qué habla, doña? La veladora que le vendí se consumió sola aquella noche. ¿No lo supo? Mientras balaceaba en su casa, la veladora en su taxi ardió completamente, derritiéndose en forma de lágrimas. Es una señal, don Mau. Ella lo cuida ahora. Doña Chelita, con todo respeto, yo no creo en esas cosas. La anciana se rió, un sonido seco como de hojas crujiendo. No importa si usted cree, don Mau. Lo importante es que él la cree en usted. Me dio otra veladora, negra como la anterior, y se alejó cojeando entre los autos. A pesar de mi escepticismo, puse la veladora en el tablero. Por si acaso. Esa noche recibí una llamada de mi exesposa, Lucía. Mauricio, hay 2 hombres que han pasado varias veces frente a la casa, me dijo con voz temblorosa. Preguntan a los vecinos por ti. Tengo miedo por los niños. Voy para allá, respondí sin pensar. No, la policía dice que podría ser peligroso. Nos llevarán a un hotel esta noche. Lucía, escúchame. Toma solo lo esencial. Yo pasaré por ustedes en 20 minutos. Espérenme en la esquina de Avenida México, no en la casa. Colgué y arranqué hacia la colonia americana, donde vivían mis hijos con su madre. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo sobre el ruido del motor. Había sido un estúpido. Debía aceptar la oferta de protección de Olmos. Ahora mi familia estaba en peligro por mi culpa. Mientras conducía por Chapultepec, sentí un escalofrío familiar. Un vistazo al retrovisor me heló la sangre. En el asiento trasero estaba ella, la mujer de la túnica negra, observándome con sus ojos insondables. No vayas por Avenida México, dijo con la misma voz suave pero autoritaria. Es una trampa. ¿Quién eres? Logré preguntar esta vez, sin dejar de conducir. ¿Por qué me ayudas? Toma por Enrique Díaz de León y luego por Reforma, continuó, ignorando mis preguntas. Recoge a tu familia en el Parque Revolución, no en la esquina que acordaron. Por favor, necesito entender qué está pasando, insistí. ¿Cómo sabes estas cosas? Por primera vez la mujer esbozó algo parecido a una sonrisa. Sus dientes eran perfectamente blancos,
contrastando con la oscuridad de sus ojos. Yo sé cuando la muerte acecha, Mauricio Vega. Conozco sus planes y sus métodos. Algunas veces, cuando me complace, decido intervenir. ¿Eres... ¿Eres la Santa Muerte? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Su sonrisa se amplió. Soy muchas cosas para mucha gente. Para ti, soy una segunda oportunidad. No la desperdicies. Cuando volví a mirar el retrovisor, había desaparecido. En su lugar estaba la figurilla de madera, idéntica a la que había encontrado la primera noche. Seguí sus instrucciones exactamente. Tomé rutas alternativas y llegué al Parque Revolución. Allí, para mi sorpresa, encontré a Lucía y mis dos hijos, Miguel de 12 años y Daniela de 8, sentados en una banca. ¿Cómo supiste que estaríamos aquí?, preguntó Lucía confundida. Te dije Avenida México. Un presentimiento, respondí. Suban rápido, tenemos que irnos de la ciudad. Mientras salíamos de Guadalajara por la carretera a Chapala, escuchamos en la radio que había ocurrido una balacera en Avenida México. Dos hombres en un auto habían disparado contra una patrulla policial que vigilaba la zona. El reporte mencionaba que los agresores buscaban a la familia de un taxista vinculado a un caso de narcomenudeo. Mauricio, ¿en qué estás metido?, preguntó Lucía con voz quebrada, abrazando a nuestros hijos en el asiento trasero. Les conté todo: mi relación con el Toby, los encargos, las amenazas, la oferta de Olmos. Y también les hablé de la misteriosa mujer que me había salvado ya 2 veces. Estás loco, fue lo único que dijo Lucía cuando terminé mi relato. Quizás tenía razón. Quizás el miedo y la culpa habían creado a esa mujer en mi mente. Pero entonces, ¿cómo explicar que supiera exactamente cuándo y dónde ocurrirían los ataques? Nos refugiamos en un pequeño hotel en Ajijic, a orillas del lago de Chapala. Al día siguiente, llamé al comandante Olmos y acepté su oferta. Le daría toda la información que tenía sobre el Toby y las operaciones de don Clemente a cambio de protección para mi familia. Nos reunimos en una cafetería discreta del pueblo. Olmos vino acompañado por 2 agentes federales. Ha tomado la decisión correcta, Vega, dijo, pasándome un grueso expediente. Necesito que identifique a cada persona que reconozca en estas fotos. Nombres, ubicaciones, rutas, todo lo que sepa. Pasé horas señalando rostros y lugares. Dibujé mapas de las casas de seguridad que conocía. Proporcioné números de teléfono, matrículas de vehículos, todo lo que pudiera recordar. Con esto es suficiente para empezar, dijo Olmos finalmente. Lo trasladaremos a usted y a su familia a Ciudad de México esta noche. Desde allí volarán a Monterrey y luego a su destino final. Nueva identidad, nuevo comienzo. ¿Podré seguir viendo a mis hijos?, preguntó. Su exesposa y sus hijos irán con usted si ella acepta. Si no, tendremos que separarlos por seguridad. Lucía aceptó venir, no por mí, sino por los niños. Esa noche, mientras hacíamos las maletas en el hotel, sentí nuevamente la presencia. Me giré y ahí estaba ella, junto a la ventana que daba al lago. Has elegido bien, dijo, pero aún no estás a salvo. ¿A qué te refieres? La policía nos protegerá. Hay un traidor, alguien que ya ha informado a don Clemente sobre tu ubicación actual. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Quién? ¿Olmos? Número 1 de sus hombres, el que conduce la camioneta gris. Recordé al agente federal que había permanecido en silencio durante toda la reunión. Un hombre de mirada fría que no dejaba de revisar su teléfono. ¿Qué debo hacer? No suban a la camioneta gris. Inventa una excusa para ir en el otro vehículo, el negro. Y esto, dijo extendiendo su mano pálida y entregándome un pequeño paquete envuelto en tela negra. Ponlo debajo del asiento de la camioneta gris cuando nadie te vea. ¿Qué es? Protección. Mi protección. Lucía entró en ese momento a la habitación. La mujer de negro ya no estaba. En mi mano sostenía el paquete y junto a él una nueva figurilla de la Santa Muerte, esta vez sosteniendo una balanza. A las 11 de la noche llegaron los vehículos de la fiscalía. Tal como predijo mi misteriosa protectora, eran 2. Una camioneta gris conducida por el agente silencioso y una suburban negra donde viajaba Olmos. Ustedes irán en la gris, indicó Olmos. Nosotros los seguiremos. Comandante, mi hija se marea en las camionetas altas. Mentí.
¿Podríamos ir en el otro vehículo? Olmos dudó un momento. Está bien, pero salgamos ya. Tenemos un largo camino por delante. Mientras los agentes cargaban nuestras maletas, fingí tropezar junto a la camioneta gris. Me agaché rápidamente y coloqué el paquete negro bajo el asiento del conductor. El convoy salió de Ajijic hacia la carretera principal. Nosotros íbamos en la Suburban negra con Olmos, mientras la camioneta gris nos precedía. Llevábamos unos 20 minutos de viaje cuando el radio de Olmos crepitó con la voz alarmada de un agente. «Comandante, 3 vehículos nos siguen desde la salida de Chapala. Parecen armados». Olmos maldijo por lo bajo. «¡Acelera!», ordenó al conductor. «Tenemos que llegar al retén federal del kilómetro 47». La Suburban aumentó la velocidad. Podíamos ver las luces de la camioneta gris adelante, también acelerando. De pronto, el radio volvió a sonar. Neon Hornet. ¡Nos disparan! El mensaje se cortó con un estruendo lejano. Miramos hacia adelante justo a tiempo para ver una bola de fuego elevarse en la carretera. La camioneta gris había explotado. «¡Al suelo!», gritó Olmos, empujando a mis hijos. «¡Da la vuelta! ¡Ahora!». El conductor hizo un viraje brusco, regresando en dirección contraria. Pasamos junto a los restos ardientes de la camioneta gris y los vehículos de los sicarios que se habían detenido, confundidos por la explosión. «¿Qué demonios pasó?», preguntó Olmos. «Esa camioneta tenía blindaje nivel 5». Yo guardé silencio. En mi mente veía el paquete negro que había colocado bajo el asiento. Logramos llegar a un retén militar donde nos dieron protección. Horas después supimos que el agente federal que conducía la camioneta gris había estado filtrando información a don Clemente durante meses. La explosión, según la versión oficial, se debió a una granada lanzada por los sicarios. Yo sabía la verdad, y cada vez que miraba por la ventanilla del vehículo militar que finalmente nos llevó a Ciudad de México, creía ver una silueta negra siguiéndonos entre las sombras de la carretera. Han pasado 2 años desde aquella noche. Ahora vivo en Veracruz bajo otra identidad. Trabajo conduciendo un autobús escolar, una vida tranquila y anónima. Lucía y yo nos reconciliamos, unidos por la experiencia y el agradecimiento de seguir vivos. El cartel de don Clemente fue desmantelado gracias a la información que proporcioné. El Toby fue capturado intentando cruzar a Estados Unidos. La vida siguió su curso, como siempre lo hace. Pero nunca he olvidado a la mujer de la túnica negra. En el tablero de mi autobús hay una figurilla de la Santa Muerte, tallada en madera oscura. Los niños me preguntan a veces por qué la tengo ahí. Les digo que es para protegernos en el camino. Algunas noches cuando conduzco de regreso a casa después del turno vespertino, miro por el retrovisor esperando verla. Nunca ha vuelto a aparecer, pero su presencia permanece conmigo. Sé que mucha gente no cree en estas cosas. Yo tampoco creía antes. Pero cuando la muerte te mira a los ojos y luego decide darte la espalda, algo cambia para siempre en tu interior. No sé por qué me eligió a mí. Quizás fue la veladora de doña Chelita, o tal vez vio algo en mí que merecía una segunda oportunidad. Lo único que sé con certeza es que, en las noches más oscuras, cuando el miedo amenaza con volver, siento una mano fría posarse sobre mi hombro, y entonces recuerdo sus palabras. Soy una segunda oportunidad. No la desperdicies. No lo he hecho, mi santa. Te lo prometo. Me le escape a la muerte. Nunca debí haber entrado a esa iglesia abandonada aquella noche. Pero cuando la vida te acorrala contra la pared, cuando sientes el aliento de tus perseguidores en la nuca, cualquier refugio parece una bendición, incluso uno maldito. Me llamo Mariana. Tengo 21 años y hasta hace poco era solo una estudiante más de la Facultad de Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Una chica normal con sueños normales. Graduarme, conseguir un buen trabajo, tal vez viajar un poco antes de sentar cabeza. Pero eso fue antes de aquella noche, antes de la campanada, antes de que mi vida se convirtiera en una pesadilla de la que no puedo despertar. Todo comenzó con Sofía. Nos conocimos en el primer semestre y desde entonces fuimos inseparables. Ella era todo lo que yo no era, extrovertida, atrevida, con una sonrisa que podía abrir cualquier puerta. «Eres demasiado seria, Mari», me decía siempre. «La vida es corta, hay que exprimirla al máximo». Y yo la admiraba por eso, por su capacidad para vivir sin miedo, sin remordimientos.
Lo que no sabía era que Sofía tenía otra vida, una que mantenía oculta incluso de mí, una vida que comenzaba cuando el sol se ocultaba y las calles de Monterrey se volvían territorio de sombras. Aquel viernes, Sofía me invitó a una fiesta en casa de unos amigos que yo no conocía. No quería ir, tenía un examen importante el lunes, pero ella insistió tanto que finalmente cedí. Te va a encantar, Mari, me prometió. Estos chavos son la onda, muy diferentes a los niños mimados de la facultad. Recuerdo que hacía un calor sofocante esa noche, el tipo de calor que se pega a la piel como una segunda capa, que dificulta respirar. El taxi nos dejó frente a una casa de 2 pisos en un barrio que nunca había visitado, en las afueras de la ciudad. Las calles eran de tierra, sin pavimentar, y el aire olía a polvo y a algo más que no supe identificar entonces. En la casa no había fiesta, solo 3 tipos sentados alrededor de una mesa, con cervezas en la mano y miradas que me hicieron sentir desnuda. ¿Quién es ella?, preguntó uno de ellos, alto y flaco, con un tatuaje de telaraña en el cuello. Es Mariana, mi roomie, respondió Sofía con naturalidad. Es de confianza. Fue entonces cuando me enteré de todo. Sofía no solo conocía a estos tipos, era parte de su banda. Se dedicaban a asaltar negocios pequeños en la madrugada, cuando los dueños estaban cerrando y llevando el dinero a sus casas. Nadie sale herido, me aseguró ella cuando vio el horror en mi rostro. Solo tomamos lo que nos pertenece. Los ricos cada día son más ricos y nosotros cada día más jodidos. Quise irme en ese mismo instante, pero estábamos lejos de la ciudad y ya era tarde. No había taxis ni transporte público. Solo siéntate y escucha el plan, me dijo Sofía. Después te llevo a casa, lo prometo. El plan era simple. Esa noche asaltarían una licorería cerca del centro. El dueño, un hombre mayor llamado Rodrigo, siempre contaba el dinero del día antes de cerrar. Según sus cálculos, debía tener al menos 50,000 pesos en la caja. Y lo mejor es que el viejo está solo, dijo el del tatuaje que se llamaba Héctor. No hay cámaras ni alarmas. Pan comido. No sé por qué me quedé. Quizás fue el miedo, quizás la curiosidad morbosa, o tal vez, muy en el fondo, una parte de mí quería saber qué se sentía estar del otro lado, romper las reglas por una vez en la vida. A la medianoche estábamos todos en un auto estacionado frente a la licorería. Mi corazón latía tan fuerte que temía que los demás pudieran escucharlo. Sofía me había asegurado que yo solo esperaría en el auto, que no tendría que hacer nada. Pero cuando el momento llegó, Héctor cambió el plan. Ella también viene, dijo señalándome. Si se queda aquí y algo sale mal, puede escapar y dejarnos colgados. No lo hará, protestó Sofía, pero Héctor ya había decidido. O viene con nosotros o no hay trato, sentenció. Y así fue como me convertí en cómplice. El asalto fue un desastre desde el principio. El dueño de la licorería no estaba solo como habían dicho. Su hijo, un hombre corpulento de unos 30 años, también estaba allí. Y no solo eso. En el momento en que Héctor sacó su pistola y exigió el dinero, una patrulla de policía se detuvo frente al negocio. Todo ocurrió muy rápido después de eso. Gritos, disparos al aire, el sonido de cristales rompiéndose. Recuerdo que corrí sin mirar atrás, con Sofía a mi lado, ambas aterrorizadas, sabiendo que si nos atrapaban, nuestras vidas se acabarían allí mismo. No sé cuánto tiempo corrimos ni en qué momento nos separamos de los demás. Solo sé que, de repente, nos encontramos en un callejón estrecho y oscuro, con el sonido de las sirenas acercándose y las voces de hombres gritando nuestros nombres. «¡Por aquí!», me gritó Sofía, tirando de mi brazo hacia una estructura que se alzaba al final del callejón. Al principio no reconocí qué era, pero a medida que nos acercábamos, la silueta se fue definiendo. Una iglesia antigua, de piedra gris, con una torre inclinada y una gran puerta de madera. «No podemos entrar ahí», exclamé, reconociendo el lugar de inmediato. Era la iglesia de Santa María de los Olvidados, un templo que había sido abandonado décadas atrás después de un incendio que mató a varios feligreses. Los vecinos decían que estaba maldita, que por las noches se podían escuchar los lamentos de los muertos. Yo misma había pasado frente a ella muchas veces cuando era niña, siempre apresurando el paso, siempre sintiendo un escalofrío al ver sus ventanas vacías como ojos sin vida. Pero esa noche no teníamos opción.
Las sirenas sonaban cada vez más cerca y la iglesia era nuestro único refugio. La puerta cedió con un chirrido espantoso cuando Sofía la empujó. El interior estaba sumido en la oscuridad más absoluta, pero el débil resplandor de la luna que se filtraba por las ventanas rotas nos permitió distinguir los contornos de bancos polvorientos, de santos decapitados, de un altar destrozado al fondo. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Sofía, aferrándose a mi brazo con tanta fuerza que me hacía daño. Nunca la había visto así, tan vulnerable, tan asustada. No lo sé, respondí, tratando de controlar el temblor de mi voz. Tal vez deberíamos... No pude terminar la frase. Un ruido a nuestras espaldas nos hizo girar bruscamente. Alguien había entrado a la iglesia. «Sé que están aquí, pinches ladronas», gritó una voz ronca que solo podía pertenecer al dueño de la licorería. «La policía viene en camino, así que mejor salgan ahora». Nos escondimos detrás del altar, abrazadas, conteniendo la respiración. La luz de una linterna barría el suelo de la iglesia, acercándose cada vez más a nuestro escondite. Fue entonces cuando la vi por primera vez. En la pared detrás del altar, cubierta de hollín y telarañas, había una figura que me heló la sangre. Una estatua de la Santa Muerte, con su manto negro, su guadaña y su sonrisa macabra. No era como las imágenes coloridas que se ven en los mercados. Esta era antigua, tallada en madera oscura, con ojos que parecían seguirte a donde fueras. No soy supersticiosa, nunca lo he sido, pero en ese momento, atrapada en una iglesia abandonada, con la policía y un hombre furioso buscándonos, esa figura me pareció lo único real, lo único sólido en un mundo que se desmoronaba a mi alrededor. Sin pensarlo dos veces, me arrodillé ante ella. «Por favor», susurré, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Ayúdanos. Haré lo que sea, lo que me pidas, pero no dejes que nos atrapen. Por favor». Sofía me miraba como si me hubiera vuelto loca, pero no me importó. Seguí rezando, suplicando, prometiendo. Y entonces sucedió. La campanada resonó tan fuerte que pensé que la iglesia entera se vendría abajo. Una sola campanada, profunda, vibrante, que pareció detener el tiempo. Las puertas de la iglesia se cerraron de golpe, con tanta fuerza que las paredes temblaron. La luz de la linterna que se acercaba a nosotras se apagó súbitamente, y en su lugar solo quedó oscuridad y un silencio absoluto. Escuchamos gritos afuera, gritos de terror. El dueño de la licorería y quienquiera que lo acompañara estaban viendo algo que los horrorizaba. «¡Vámonos de aquí!», oí que alguien gritaba. «Esa cosa no es humana». Pasos apresurados, el sonido de un auto arrancando a toda velocidad. Y luego, silencio de nuevo. Sofía y yo nos miramos en la penumbra, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Pero sabíamos una cosa. Estábamos a salvo, al menos por ahora. No recuerdo cómo salimos de la iglesia, ni cómo volví a casa esa noche. Mis recuerdos son fragmentarios, como un sueño del que apenas puedes rescatar imágenes sueltas al despertar. Recuerdo un taxi, las luces de la ciudad borrosas a través de la ventanilla, la puerta de mi departamento cerrándose tras de mí, y luego nada, un vacío absoluto hasta la mañana siguiente. Desperté en mi cama, todavía vestida con la ropa de la noche anterior. Durante un glorioso segundo, pensé que todo había sido una pesadilla. Pero el barro en mis zapatos y el rasguño en mi brazo me dijeron que había sido real, todo ello. Llamé a Sofía de inmediato, pero su teléfono estaba apagado. Le envié mensajes, pero no respondía. Decidí ir a su departamento, a unas calles del mío, pero nadie abrió la puerta. Pasé todo el día en un estado de ansiedad insoportable, esperando que la policía llegara en cualquier momento para arrestarme. Pero no llegaron. En cambio, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Mariana?», preguntó una voz que reconocí como la de Héctor. «¿Dónde está Sofía?». «No lo sé», respondí, sintiendo que un nudo se formaba en mi garganta. «No he sabido nada de ella desde anoche». Hubo un silencio en la línea, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Escucha bien», dijo finalmente Héctor, su voz un susurro tenso. «No intentes encontrarla. No preguntes por ella.
Haz como si nunca la hubieras conocido. Es lo mejor para todos. ¿De qué estás hablando?, exclamé. ¿Qué le pasó a Sofía? Pero Héctor ya había colgado. Los días siguientes fueron un infierno. Sofía no aparecía por ninguna parte. No fue a clases, no contestaba llamadas ni mensajes. Fui a la comisaría de policía, fingiendo ser una amiga preocupada, pero no había reportes de ninguna chica con su descripción. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Una semana después, desesperada, decidí volver a la iglesia abandonada. No sé qué esperaba encontrar allí. Tal vez alguna pista sobre el paradero de Sofía. O tal vez solo quería convencerme de que lo que había vivido esa noche había sido real. La iglesia lucía igual de desolada a la luz del día. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, el suelo lleno de basura y jeringas. Me abrí paso entre los escombros hasta llegar al altar donde habíamos estado escondidas. La estatua de la Santa Muerte seguía allí, pero algo había cambiado. Ya no parecía tan siniestra. Bajo la luz que se filtraba por el techo semiderrumbado, casi se veía protectora. Me acerqué para examinarla mejor y noté algo que no había visto la noche del incidente. A sus pies había una pequeña placa de metal con una inscripción en letras gastadas. A los que me buscan en la hora más oscura, les ofrezco protección. Pero todo tiene un precio. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Un precio? ¿Qué precio? No debería estar aquí, señorita, dijo una voz a mis espaldas, haciéndome sobresaltar. Me giré para encontrarme con un anciano de rostro arrugado y ojos claros que me observaba desde la entrada de la nave. Llevaba una escoba en la mano y vestía ropa raída pero limpia. Lo siento, balbuceé. No sabía que alguien cuidaba este lugar. Don Memo, para servirle, se presentó el anciano con una leve inclinación de cabeza. He sido el guardián de Santa María de los Olvidados durante 40 años. Me acerqué a él intrigada. Si alguien podía ayudarme a entender lo que había pasado esa noche, era él. ¿Conoce la historia de esta estatua?, le pregunté, señalando la figura de la Santa Muerte. Don Memo me miró largamente antes de responder, como evaluando si era digna de escuchar lo que tenía que contar. No es una estatua cualquiera, dijo finalmente. Es la protectora, aunque algunos la llaman por otros nombres. Ha estado aquí desde que se construyó la iglesia, hace más de 200 años. ¿Y es cierto que protege a quienes se lo piden?, pregunté, recordando mi desesperada súplica la noche del asalto. Don Memo asintió lentamente. Lo hace, confirmó. Pero como dice la inscripción, todo tiene un precio. La protectora no da nada gratis. Si le pides un favor, tienes que estar dispuesta a pagar por él. ¿Qué tipo de pago?, insistí, sintiendo que un sudor frío me empapaba la espalda. El anciano se encogió de hombros. Depende de lo que hayas pedido y de cuánto valga para ti. A veces es dinero, a veces es servicio, y a veces, hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos, a veces es otra vida a cambio de la tuya. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Otra vida? ¿Acaso estaba sugiriendo que Sofía? No, era imposible. Tenía que ser una coincidencia. Ha habido otros antes que tú, continuó don Memo, como si pudiera leer mis pensamientos. Personas desesperadas que vinieron aquí buscando ayuda. La protectora siempre responde, pero no siempre de la manera que esperan. ¿Conoció al padre Esteban?, pregunté, recordando de repente un nombre que mi abuela solía mencionar, un sacerdote que había servido en esa iglesia antes del incendio. Don Memo pareció sorprendido por mi pregunta. ¿Cómo sabe del padre Esteban? Mi abuela me hablaba de él. Decía que era un buen hombre, que ayudaba a todo el que lo necesitaba. El anciano sonrió con tristeza. Lo era, confirmó. Demasiado bueno para este lugar, quizás. Fue él quien descubrió el verdadero poder de la protectora. Intentó advertir a la gente, decirles que no pidieran favores a la estatua, que el precio era demasiado alto, pero nadie le creyó. ¿Qué le pasó?, pregunté, aunque algo en mí ya sabía la respuesta. Murió en el incendio, respondió don Memo. Él y otros 12 feligreses. Dicen que fue un accidente, un cirio que cayó sobre las cortinas, pero yo estaba aquí esa noche. Yo vi lo que realmente pasó. Se quedó en silencio, como perdido en sus recuerdos. No me atreví a preguntarle más, en parte porque temía la respuesta,
y en parte porque una idea terrible comenzaba a formarse en mi mente. Me despedí de don Memo y salí de la iglesia con el corazón martilleando en mi pecho. Mientras caminaba por las calles de tierra bajo el sol inmisericorde de Monterrey, no podía dejar de pensar en Sofía, en su desaparición, en el precio que la protectora podría haber exigido por salvarnos esa noche. 3 días después de mi visita a la iglesia, me enteré de que habían encontrado el cuerpo de Sofía flotando en el río Santa Catarina. Según la policía, había sido un accidente. Probablemente estaba ebria y cayó al agua sin poder salir. Nadie mencionó el asalto a la licorería. Nadie preguntó qué hacía una estudiante universitaria sola en esa zona peligrosa en mitad de la noche. Fui al funeral, por supuesto. Me paré frente al ataúd cerrado sintiendo las miradas de sus padres, de nuestros compañeros de clase, todos preguntándose en silencio qué sabía yo, qué había pasado realmente. Pero no dije nada. ¿Qué podía decir? ¿Que una estatua antigua en una iglesia abandonada había salvado mi vida a cambio de la de Sofía? Me habrían tomado por loca. Y tal vez lo estoy. Tal vez todo fue una coincidencia, una serie de eventos desafortunados que mi mente traumatizada ha conectado de manera irracional. Tal vez Sofía simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, y su muerte no tiene nada que ver con mi desesperada súplica ante el altar de la protectora. Pero entonces, ¿cómo explico lo que ha estado sucediendo desde entonces? La campanada. La oigo todas las noches, justo antes de que el reloj marque la medianoche. Una sola campanada, profunda, vibrante, igual que la que escuché en la iglesia.